Bienvenidos a Radio Estrategia. Sí, Radio Estrategia. Y es que pienso llamar así a este formato que el resto llaman podcast. Pero yo no voy a llamarlo podcast porque no me sale de las narices, por no referirme a otra parte de la anatomía masculina, utilizar ningún término sajón. Por lo tanto, tenemos Estrategia Televisión y lo que YouTube llama podcast, pues yo lo voy a llamar Radio Estrategia. Y en este primer episodio, en este primer capítulo, en este primer programa, como queráis, vamos a hablar de dos temas. En primer de ellos vamos a hablar sobre estas recientes noticias que estamos conociendo acerca de Corea del Norte y Ucrania. Y luego vamos a hablar de una entrevista a un almirante español que han realizado el 12 de octubre. Primero vamos a empezar por las noticias que estamos conociendo sobre el conflicto ucraniano y la posible participación de soldados norcoreanos. Lo primero que tiene que quedar claro es que realmente lo único que sabemos son noticias a medio camino entre la imaginación y oídas. Esto es, como decimos en España, Radio Macuto. Saber lo que es cierto no sabemos absolutamente nada. Se habla, se rumorea de que hay soldados norcoreanos entrenando para incorporarse a la lucha en Ucrania. Se está hablando de que estos podrían ser aproximadamente unos 1500 del primer, digamos, de forma vulgar, el primer lote de norcoreanos que se enviarían. Lo cierto es que saber lo que es realmente saber, no sabemos mucho sobre esta noticia, pero yo sí voy a hablar de lo que puede significar la presencia de Corea del Norte en Ucrania. Y voy a ser muy sincero. Corea del Norte va a aportar a Rusia un cero patatero. Lo único que puede aportar Corea del Norte a Rusia es carne de picadillo. Ya está, ahorrar unas cuantas vidas rusas para que sean sustituidas por vidas de norcoreanos. Tenemos que tener presente que es el ejército norcoreano. El ejército norcoreano es una fuerza, digamos, post Segunda Guerra Mundial, incluso Segunda Guerra Mundial. Sus tácticas son las que son, a tierra en pie. Su armamento es extremadamente anticuado. No disponen de artillería moderna, no disponen de tanques modernos, no disponen de blindados modernos. Todo lo que han desarrollado es en base al BTR-60, BMP-1 y T-62 fundamentalmente. Su armada, obviamente, es una armada completamente arcaica, y para rematar la faena, su fuerza aérea es prácticamente inexistente, basándose en modelos chinos y soviéticos de MiG-21, incluso antecesores. Lo más moderno que tiene, si no me equivoco, son algunos MiG-29, que tener MiG-29 es lo mismo que no tener absolutamente nada. Respecto a la preparación del soldado coreano, pues lo que tenemos fundamentalmente es un soldado basado en la disciplina del miedo. No en la disciplina militar, sino en la disciplina del miedo. En la disciplina de los comisarios políticos y en la disciplina de vive bajo una dictadura. Si no hace lo que te dice, te fusilo con un cañón antiaéreo y te tiro a los perros. Ante esta situación, la instrucción militar del soldado norcoreano no es especialmente muy práctica ni muy útil para la guerra moderna. Su instrucción básicamente proviene de la post-Segunda Guerra Mundial y se basa fundamentalmente en las típicas acciones de fuego y movimiento, lo que en España conocemos como a tierra en pie. Pero no va mucho más allá, no tiene formaciones en lucha contra guerrilla, no tiene formaciones en lucha combate en población, básicamente tiene una formación estándar de infantería ligera y se terminó. Como he dicho, su armamento, su equipo, no es especialmente avanzado, ni mucho menos. Hemos hablado de vehículos blindados, de artillería y demás, pero se puede decir lo mismo del armamento individual del soldado. Básicamente, un fusil con un par de cargadores, unas botas, un uniforme y una especie de pecos, portaequipo de combate y ya está. No tiene nada más. Eso sí, el soldado norcoreano supuestamente está bien alimentado y diréis, ¿pero qué formación es esa? Teniendo en cuenta que es Corea del Norte, esto todo un lujo. Aún así, por lo que podemos conocer de deserciones que se han producido de soldados norcoreanos hacia el sur y demás,
En algunas de estas deserciones se han encontrado en el estómago a los soldados norcoreanos gusanos. No porque estuviesen podridos, sino como síntoma de falta de una alimentación correcta. Se han encontrado gusanos, bacterias propias de una mala alimentación. Es decir, que ni siquiera el ejército como tal está bien alimentado. Pues imagínate cómo pueden estar alimentado el pueblo norcoreano en general. Teniendo presente esto, ¿qué puede aportar los soldados de Corea del Norte a Rusia en Ucrania? Bueno, en primer lugar dependerá de cuántos soldados vayan, porque obviamente si el envío va a ser un regimiento e ir rotando un regimiento, 1000 y pico hombres, no va a cambiar absolutamente nada la guerra. Si el apoyo es superior a 30 a 40.000 soldados, sí que puede ser significativo, sobre todo para Rusia, para utilizarlo. No creo que Rusia lo utilice para realizar misiones ofensivas, o sí, vete a saber, porque de los generales rusos te puede esperar cualquier cosa, pero sí creo que los podrá utilizar para mantener determinadas líneas del frente, y en el resto de línea, los soldados rusos que se han quitado de esa línea del frente, utilizarlos para atacar a los ucranianos en otras posiciones. Porque los soldados de Corea del Norte no están capacitados para mantener una guerra moderna contra tropas rusas, contra tropas ucranianas, muchas de ellas entrenadas por la OTAN, bien equipadas, con visores en los fusiles, a las cuales es muy complicado enfrentarte en un combate en la que además las tropas ucranianas llevan ya bastante experiencia. Climáticamente no va a haber mucha diferencia entre Corea del Norte y Ucrania. Invierno frío de verdad y veranos relativamente suaves. Por lo tanto, en ese aspecto el soldado norcoreano no va a sufrir. De hecho, se va a sentir como en casa, porque probablemente en Corea del Norte haga más frío que en Ucrania. Y luego también es probable que incluso coma más. Pero claro, todos sabéis, los que habréis leído noticias al respecto, o habréis visto vídeo en YouTube, o habréis escuchado la típica fantasmada: Corea del Norte se une a la guerra, comienza la tercera guerra mundial, China seguirá a Corea del Norte. Bueno, todas estas tonterías. Siendo sinceros, llevando la verdad por delante, hay que tener presente que a mí me entra una duda muy seria con el envío de tropas a Corea del Norte. Y es algo de lo que nadie está hablando, pero bueno, porque desgraciadamente estos temas militares, por cada persona que sabe de lo que habla, hay 100 fantasmas. Es un hecho fundamental que a mí me llama poderosamente la atención, y no creo que vaya a haber un envío masivo de tropas, por un simple motivo: deserciones. Si los soldados que están haciendo guardia en la frontera con Corea del Sur, que teóricamente deben ser uno de los más fieles y leales al régimen, han desertado, y eso que es muy difícil desertar por las vallas que hay y demás, pero si incluso esos soldados han desertado, cuando tú pongas al soldado de Corea del Norte en mitad de Ucrania en una guerra sin ningún tipo de control, en la cual solo va a tener que dar 2 pasos y pasarse al bando ucraniano, yo sinceramente no creo que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, vaya a enviar a decenas de miles de soldados al campo de batalla. Podría enviar a unidades de operaciones especiales, que teóricamente puedan tener una preparación un poquito superior, y además con cuentagotas. No creo yo que se produzca un envío masivo de soldados de Corea del Norte, porque me da la sensación que en el momento que el norcoreano vea la libertad, la va a coger. Y creo que se pueden producir muchísimas deserciones en Corea del Norte. A ver, esto tampoco va a suponer un problema para el país, porque total, como allí nadie tiene acceso a ningún tipo de información, pues nunca se van a enterar. De hecho, no se van a enterar ni siquiera si están luchando en Corea del Norte. Probablemente el comisario político de la zona donde corresponde al soldado que esté muerto le dirá que ha tenido un accidente, que ha explotado, que su cuerpo se ha desintegrado, le dará una cajita de señal de homenaje con una bandera comunista y Santa Pascua bendita. Tampoco os penséis que va a abrir ninguna investigación hacia el cuerpo de su hijo y nada por el estilo. Tenéis que entender que Corea del Norte es una dictadura comunista, por lo tanto, allí libertad cero patatero. Pero aún así, sí que puede ser hasta cierto punto para el propio régimen, sobre todo de cara al sur, de cara a Seúl, muy bochornoso que empiece a desertar soldados por cientos, o que estos soldados no den el do de pecho en el campo de batalla, sean una estafa, como ha resultado ser el ejército ruso, y Corea del Sur empieza a mirar a Corea del Norte de otra forma. De todas formas,
podéis tener por seguro que Corea del Sur sabe muchas cosas de Corea del Norte, que el resto como mucho podemos intuir, pero que ellos os pueden confirmar en este aspecto. Por lo tanto, no va a necesitar tampoco Corea del Sur ver mucho en acción al soldado norcoreano porque sabe lo que tiene. Bien, hemos hablado de lo que significaría para Corea del Norte enviar tropas, lo que arriesga, lo que pueden suponer estas tropas en el campo de batalla, más allá de los típicos delirios de Internet, y hemos hablado de las condiciones militares de los norcoreanos y lo que es su equipo, su armamento y su instrucción. Hay un aspecto muy importante en este tema que me gustaría también señalar, y es la logística. Porque claro, yo entiendo que el soldado norcoreano vaya a la guerra con su fusil, y el fusil del soldado norcoreano utiliza el mismo cartucho que el fusil del soldado ruso. Por lo tanto, hasta ahí todo correcto. La artillería utiliza el mismo calibre, los carros de combate utilizan el mismo calibre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar la logística los soldados de Corea del Norte para combatir? Entiendo que lo que es el avituallamiento, comida y demás, se lo proporcionan los rusos, es decir, acércate al pueblo de al lado y saquéalo, que es lo que hace básicamente el ejército ruso. Pero, en lo que respecta a la logística militar, la pregunta es, ¿de dónde van a sacar las capacidades para combatir? ¿Se va a llevar su propio armamento? Entendemos que el armamento ligero de infantería sí, pero ¿qué va a pasar con los blindados? ¿Qué va a pasar con los carros de combate? ¿Qué va a pasar con la artillería? Porque claro, está por ver qué tipo de unidades manda. Yo no creo que mande unidades mecanizadas, ni acorazadas, ni blindadas. Como mucho podría mandar algún batallón. ¿Por qué? Porque todo lo que mande lo va a perder. Si por ejemplo un C-90 español se ha llevado por delante un T-72 ruso o un BTR-80, imaginaros lo que va a hacer con el modelo coreano evolucionado del BTR-60, que básicamente son unos retoques y cambio de nombre. Ya está. No hay ninguna diferencia. En este aspecto no creo que Corea del Norte, muy aislada y que no tiene armamento moderno, lo poquito que tiene vaya a arriesgarlo en esta confrontación, a no ser que Rusia le haya prometido a Corea del Norte que le va a sustituir sus armas por armas más modernas. Yo en ese caso, si fuese Rusia, prefería que Corea del Norte se quedase con sus armas de los años 60 y darle a los norcoreanos directamente armas modernas, que le va a ir mejor en el campo de batalla de Ucrania, que es a lo que a mí como Rusia me tiene en cuenta. Pero dicho esto y teniendo presente que lo más probable es que mande unidades de élite, operaciones especiales, paracaidistas o unidades de infantería de marina y demás, si esto no fuese así, hay cierto modo de que esto pueda digamos, tener cierto apoyo logístico norcoreano. Porque hay que tener presente una cosa, que es el Transiberiano. El Transiberiano, que es ese tren que recorre prácticamente toda Rusia, desde Moscú hasta Vladivostok. Vladivostok está a tiro de piedra de la frontera de Corea del Norte, por lo tanto, no iba a ser muy complicado que ese tren llevase materiales y suministros. Ahora, señores, no es el AVE, y aunque fuese el AVE daría exactamente igual, porque son decenas de miles de kilómetros lo que hay entre Moscú y Vladivostok, que es lo que hay que recorrer en tren. Si mal no recuerdo mal, si no me falla mi cultura general, leí que eran creo 9.000 kilómetros y que se tardaba 5 o 6 días en recorrerlo. Y eso que no te empiece a nevar, como va a pasar ya mismo, y te quedes el tren parado unos 2 días, que también es bastante habitual. Además, el tren que hay, el Transiberiano, es un tren casi de películas del oeste. No os esperéis que es el AVE a 300 km por hora, porque no lo es. Entonces, en este aspecto, se podría habituallar a las tropas mediante el Transiberiano, a las tropas que vayan a luchar, pero hay que tener presente que es un proceso largo, no va a ser muy costoso, pero sí va a ser muy engorroso y se va a prolongar bastante en el tiempo. Esto es algo que hay que tener presente. Además, luego hay que llevar desde la estación más cercana del Transiberiano el material a Ucrania, que tampoco está al lado de casa precisamente. Puede haber una España y Francia de por medio sin exageraros. Por lo tanto, yo creo que lo que harán fundamentalmente es eso, es utilizar armamento ruso y mandar unidades de infantería, unidades paracaidistas, unidades de operaciones especiales, infantería de marina y cosas de este tipo. Además, tenéis que tener presente
la situación que está realmente ahora mismo en la guerra. Porque ya no estamos hablando de que Rusia ha hecho el ridículo, que ha fracasado rotundamente, que no ha sido capaz, en teoría con la gran ventaja de blindados que tenía, de maniobrar, de romper la línea ucraniana en un terreno como el ucraniano, que es una bendición para la guerra acorazada y mecanizada, porque es todo una llanura. Lo único así medio que te puedes encontrar, aparte de los ríos que parten Ucrania por la mitad, son los bosques, pero el resto es una llanura inmensa sembrada de trigo fundamentalmente. Y ni siquiera han podido ganar la guerra. Imagínate que se tiene que enfrentar a un país como España, que es montaña, río, montaña, río, montaña, río. No pasan de los Pirineos. Por lo tanto, teniendo esto presente y teniendo presente que Ucrania ya para rizar el rizo ha invadido Rusia, se la ha devuelto y ha atacado en Kursk, y encima los rusos no son capaces ni de proteger su territorio y echar para atrás a los ucranianos, y ya llevamos bastantes semanitas con el cuento de Kursk, pues hay que tener presente que la ayuda de Corea del Norte a las fuerzas rusas la veo yo más beneficiosa, desde mi punto de vista, para Pyongyang es la capital de Corea del Norte, que para Moscú. La veo muchísimo más beneficiosa para Pyongyang que para Moscú. Porque para que Pyongyang se meta en medio y, como he dicho, arriesgue mucho, porque arriesga mucho, es decir, la instrucción de sus soldados, que a lo mejor nos sorprende son una máquina los norcoreanos, todo puede pasar, pero no tiene pinta. Así como el hecho de que empieza a desertar gente como locos, porque hay, por ejemplo, ¿qué pasa con Cuba? Cuba cada vez que llega a un juego olímpico, un mundial de atletismo o algo, deserciones en el equipo de atletismo cubano. Siempre, siempre, siempre. No termina nunca. Entonces, en este aspecto, imaginaros lo que puede pasar en Corea del Norte, que es, dentro de ambas son unas dictaduras criminales de izquierda, dictaduras criminales de asesinos comunistas. Estamos hablando de que Corea del Norte es infinitamente peor que Cuba, pero infinitamente peor que Cuba. Entonces, en este aspecto, yo creo que Putin, ¿qué le habrá prometido a Corea del Norte? Porque Putin tampoco está en mucho para dar. Prometer puede prometer lo que quiera, pero dar, lo que es dar no está para dar mucho. La industria rusa está naufragando, está siendo incapaz de producir no ya miles de carros de combate, sino cientos de carros de combate. Su armada ni está ni se le espera. El Sukhoi 57 es muy bonito para el desfile de la victoria. En la armada rusa mejor ni hablamos de ella. Yo creo que una armada de pescadores del Guadiana tendría más efectividad que la armada rusa. Entonces, en este aspecto, para mí sí que es más interesante qué le habrá podido prometer o cómo le ha convencido. Ojalá se pudiese saber, ojalá hubiésemos estado en esa entrevista que tuvieron hace un poquito tiempo en Pyongyang para ver de qué hablaron. Pero nosotros, en ese aspecto, me gustaría bastante saber qué le ha prometido, porque lo que es la entrada o teórica entrada de Corea del Norte en la guerra, yo no la veo ni como una entrada bestial de cientos de miles de hombres, ni siquiera de decenas de miles de hombres. Hablemos de un cuerpo de ejército, hablemos de unos 40, 50 mil soldados. Yo eso no lo veo. Y luego también hay que tener presente que está el tema de la logística, porque claro, si te mandan 40.000 soldados, pero son 40.000 soldados de infantería, hombre, nos puede dar unos cuantos T-34 que estén por ahí en algún museo, que básicamente es lo que le queda ya a Rusia después de tirar de los arsenales de la Unión Soviética. Pero, como he dicho al principio de este vídeo, o son carne de cañón, o simple y llanamente no van a servir absolutamente para nada. Además, tenemos que tener muy presente, que ya llevan bastantes meses de colaboración entre Rusia y entre Corea del Norte. Una colaboración que a Rusia le ha venido bastante bien, porque según la inteligencia de Corea del Sur, Rusia le habría proporcionado bastante apoyo en temas de municiones, sobre todo municiones de infantería y artillería, a Rusia. De hecho, se ha hablado de hasta 8 millones de proyectiles de artillería, que son una salvajada. 8 millones de proyectiles, son muchísimos proyectiles. Y también le ha enviado misiles, no sé qué tipo de misiles. Hombre, Corea del Norte fabrica misiles, pero que puedan ser utilizados allí, bueno, versiones de Scud y demás, porque el resto en teoría iban a ser misiles intercontinentales para lanzar sus ojivas nucleares. Y también le estaría apoyando con municiones.
Todo esto informado por parte de la inteligencia de Corea del Sur, de la cual nos podemos fiar bastante. A ver, que le envíe munición es sorprendente, porque Rusia, que es un país desde un punto de vista geográfico con muchos más recursos que Corea del Norte, que Corea del Norte te pueda enviar 8 millones de proyectiles, en primer lugar es porque lo ha fabricado, los ha producido, y en segundo lugar es porque puede reemplazarlos, porque si no dudo mucho que una dictadura se vaya a desarmar de esa manera para enviar esta cantidad de proyectiles, y en tercer lugar, si la ha enviado en los últimos meses o en el último año quizá, porque se habla que esto viene desde el 2023, desde mediados de 2023, si le ha mandado 8 millones de proyectiles desde el 2023, es porque estamos hablando de que sí, Corea del Norte puede fabricarlo, Corea del Norte puede producirlo, puede reponer los stocks que se han vaciado, pero ojo, ¿cuántos proyectiles tiene Corea del Norte entonces? Porque aunque hubiese mandado solamente la mitad y esté reponiendo proyectiles, estaríamos hablando de que mínimo estos 8 millones en 3, 4, 5 envíos, un envío al mes, ponle, en 12 meses, son 800, 900 mil proyectiles al mes de artillería. Es una producción de artillería de proyectiles muy seria para una guerra, señores, ¿eh? Es muy seria esa producción de artillería. Por lo tanto, seamos serios y hay que reconocer que Corea del Norte, dentro de su entramado militar y de toda la, digamos, carencia general que tiene de cualquier tipo de sistema, sobre todo sistema moderno, para lo básico, es decir, para el cuerpo a tierra, para el día a día, para el asalto a la cota, tiene bastante, a no ser que el gran líder norcoreano, como el Trump le llamaba, el hombre del cohete, Rocketman, pues directamente se esté medio suicidando y esté enviando la mitad de lo que tiene. Que te puedes esperar cualquier cosa en el fondo. Además, también tenemos que tener presente otra cosa muy importante. Dentro de todo lo que podría suceder, Rusia es un país muy extenso, como todos sabéis, el más grande del mundo, 17 millones de kilómetros cuadrados. Dentro de Rusia hay rusos, pero también hay muchas etnias, sobre todo en lo que es la Siberia. Hay muchas etnias de rangos mongoloides. Incluso hay bastantes, como pasó por ejemplo con Alemania, ya no tantos, porque obviamente han vuelto a Alemania la mayoría de ellos, pero sí hay muchos alemanes que estaban viviendo en la Unión Soviética. Y también hay muchos coreanos que viven en la Unión Soviética. No os extrañe que Putin se encargue de formar, darle uniforme, armamento, todo ruso, incluso por supuesto documentos falsos, a estos soldados, los manda al campo de batalla y si mueren, pues siempre puede tener la coartada de que no, que son ciudadanos del este ruso, que son ciudadanos de Yakutia, de Sajá, de Buratia y de todos estos territorios rusos donde su población originaria pues tiene unos evidentes rangos mongoloides. Esto hay que tenerlo también muy presente, porque de Putin te puedes esperar cualquier cosa. Aunque en el fondo no va a engañar a nadie, pero que no se extrañe que esto pudiese ser otra realidad más. Y ahora vamos a ir con la segunda parte de este capítulo radiofónico. Y vamos a hablar, como os prometí, de la entrevista que le hicieron en el debate a un almirante de la Armada Española. Sabéis que, quitando contadas excepciones, no soy muy partidario de hablar de cosas que suceden al momento, por dos temas fundamentales. El primero de ellos por pura estrategia de mi canal. Creo que mi canal está en un nivel en el cual tiene una gran cantidad, por decirlo suavemente, de capacidades intelectuales para ofrecer múltiples vídeos sin tener que recurrir a la actualidad. Y en segundo lugar, porque todo el mundo recurre a la actualidad. Yo simplemente sería uno más. Y prefiero hablar de las cosas cuando han pasado 1, 2 o 3 semanas y ya no están tan de moda, pero se puede aportar un valor real que no entrar ahí a subir vídeos como un loco sobre cualquier bombazo que se pueda producir. Lo de bombazo no va con segunda. Entonces, con esta entrevista se hizo el 12 de octubre, yo voy a hablar el 12 de octubre o el 13 de octubre de ella, pero prefiero hacerla hoy 19 de octubre, que ya ha pasado una semanita, ya ha llovido, como se dice comúnmente en España, y digamos que ahora sí que vale la pena analizarla.
El Debate, lo sabéis que es un medio de comunicación de derecha, uno de los pocos medios de comunicación conservadores que hay en España. Un medio de comunicación serio que, al contrario que, por ejemplo, tebeos como El País o El Mundo, no están condenados en los tribunales. Y le hicieron una entrevista al almirante Garat, que es un almirante de la Armada Española que está en la reserva. No voy a comentar nada de la entrevista, porque, como dice el refrán popular, no hay mejor desprecio que no hacer aprecio. Básicamente lo que este almirante, el almirante Garat, vino a decir en la entrevista es que España tiene muchas carencias, que hay que reforzar esto, que hay que reforzar lo otro, tararí, tarará. Básicamente vino a decir lo mismo que no dijo cuando lo tenía que decir, que es cuando estaba en activo, porque ya este almirante está en la reserva. Pero ¿sabéis qué hizo en esa entrevista? Adivinarlo. Presentó un libro. Qué novedad, ¿verdad? Oficial de alto rango español se licencia, pasa a la reserva y ¡tachán! Presenta un libro. ¿Os suena de algo? Lo hemos vivido ya otras veces, ¿verdad? Estos son los oficiales que tenemos en España. Este es el nivel de nuestros generales, el nivel de nuestros almirantes. Generales de brigada, generales de división, tenientes generales y capitán generales. Estos son el nivel de lo que tenemos. 15, 20, 25 años de servicio con rango mínimo de comandante. Y no dicen, esta boca es mía. No ponen el grito en el cielo. No conceden ninguna entrevista. No hacen absolutamente nada. Y luego cuando pasan a la reserva, cuando ya lo pintan un pimiento, que tampoco es que pinten mucho cuando están en activo, porque claro, en el país de Álvaro de Bazán o de Blades Lezo, pues los generales que tenemos ahora dan bastante pena, las cosas como son. De hecho, es como ser un general en la Armada Española, con la historia que tiene la Armada Española, es como si yo me pongo una camiseta de Real Madrid, hago una foto de una Champions y presumo de ella. Si me mira Modric, ¿qué pensará de mí? Pues esto es exactamente lo mismo. Ver a un almirante con el uniforme de la Armada, en una Armada que ha conquistado los 5 océanos, que los ha descubierto y que ha dominado el mundo, pues tiene que ser un poquito humillante. Yo no entiendo que el complejo de inferioridad con el que se tienen que ir todo el día a la cama los almirantes españoles es una cosa muy seria, las cosas como son. Pero sí que resulta dantesco y, si me permitís la expresión, hasta repugnante escuchar a estos almirantes y generales, una vez que se van a la reserva, pues quejarse, pero luego con la excusa de promocionar su libro. Realmente podríamos ponerle muchísimos adjetivos. Yo he llamado repugnante, podéis poner el adjetivo que queráis. Pero lo único que demuestra es que el nivel de la oficialidad española a la hora de hablar de valores que deberían de tener y mucho más que la tropa, como el honor, como la lealtad, pues queda bastante por los suelos. Ahora mismo, sinceramente, no sé yo dónde hay más honor y más lealtad. Si en partidos de extrema izquierda y etarras como el PSOE o Bildu, o en el almirantazgo español. Sí, lo digo así de claro. Porque, señores, los etarras de Bildu nos matan. Pero, ¿qué hacen los almirantes? Unos pegan el tiro en la nuca y otros miran para otro lado y no luchan porque tengan las capacidades necesarias para ganar una guerra. Unos te ponen una bomba en el coche y los otros te mandan a pilotar en un avión que se cae a cachos, como el F-18. Distintos métodos, resultado el mismo. Los soldados mueren, los almirantes venden libros. Esta realidad a mí me preocupa mucho. No me preocupa desde un punto de vista operativo porque hay que reconocer las cosas. Los oficiales españoles son la leche, son buenísimos. Tenemos uno de los mejores oficiales de la OTAN y porque yo no soy un tarado como otros en otros continentes que se cree que son algo y su país ha luchado la misma batalla en toda su historia que España un fin de semana triste. Pero, señores, nuestros oficiales son de lo mejorcito. Dejémoslo ahí para tampoco subirnos a la parra. De lo mejorcito. Claro está, cuando tú tienes este nivel de oficiales, pero a la hora de la verdad, su función principal, porque al partir del grado de comandante, bueno, luego está el teniente coronel que manda un regimiento, pero es un mando casi más administrativo que orgánico. El último empleo bonito como tal de mandar tropas realmente es el de capitán. Esta gente, que está realmente capacitada para hacer lo que la pida y mucho más,
A la hora de la verdad, lo que tenemos es esto. Es una cobardía total absoluta, es una sumisión repugnante al poder político, son sus hombres enterrados por culpa de sus decisiones repugnantes, y luego cuando se licencian te dicen, no, es que la cosa está mal, es que hay carencias. Por cierto, ¿sabes que he escrito un libro? Mira cómo mola, ¿me lo compras? No sé, pero me resulta repugnante, me resulta patético la oficialidad española. Además, os voy a decir otra cosa, porque no es que ya llueva sobre mojado, pero es bastante común todo esto de cuando salgo, protesto. ¿Os imagináis un médico que cuando se jubila y deja de ejercer su profesión, va a un medio de comunicación y dice, bueno, es que no tenemos medios para operar a los ciudadanos? No pasa eso, ¿verdad? Los médicos protestan cuando están en activo. Cualquier trabajador protesta cuando está en activo. Quejarse cuando ya estás en activo, ¿de qué sirve si ya no estás allí? Si tus palabras se las va a llevar el viento. De hecho, yo, porque hoy estoy hablando de la entrevista a este hombre, si no, probablemente la inmensísima mayoría de vosotros, españoles, ni siquiera sabríais que esta entrevista se ha producido. Entonces, partiendo de esta base, tenemos que tener muy presente que si queremos cambiar las cosas, hay que cambiar a la oficialidad. Hay que cambiar a la oficialidad. Porque no tenemos esa oficialidad de los años 60, 70, 80, incluso de los años 90 comprometida. No tenemos esa oficialidad que, por ejemplo, le plantó cara a Felipe González, porque Felipe González, cuando España evaluó 2 aviones, el F-16 y el F-18, obviamente el F-18 le ganó en todo al F-16, porque el F-16 como avión de combate es una cosa muy limitada, muy simple, es casi un avión de combate de segunda línea. Un interceptor básico, barato de producir y ya está. El F-18 ganó en todo, pero Felipe González quería comprar o bien el Panavia Tornado o bien el Mirage. Ya sé que son 2 aviones que nada tienen que ver con un F-18, pero es que Felipe González entiende de armamento lo mismo que yo de física nuclear. Pero él quería eso para quedar bien con los alemanes y para quedar bien con los franceses. Y le interesaba muchísimo en ese aspecto. Pero el ejército del aire se plantó y le dijo que no, que tenía que ser el F-18, que además se había evaluado el F-18 con el F-16 y que el F-18 había ganado absolutamente en todos los parámetros, en todos. Y los oficiales del ejército del aire se plantaron y España adquirió el F-18. Y todos hemos visto que ha sido un acierto total y absoluto. Claro, en este aspecto ahora ¿qué tenemos? Ahora tenemos unos oficiales que prefieren enterrar a sus compañeros y a sus subordinados en vez de poner el grito en el cielo y decir que el F-18 no puede seguir volando. Y que hay que sustituirlo. Y si tenemos que hacer un pedido de 36 o 54 Eurofighters para sustituir todas las salas del F-18 mientras se incorpora el F-35, lo hacemos. Y luego estos 54 Eurofighters de la tranche 4 y 5 que sustituyan a los fighters de la tranche 1 y 2. Se hace y ya está. Pero señores, lo que no se puede hacer es lo que están haciendo nuestros oficiales, enterrando a sus compañeros por su propia cobardía y luego cuando se retiran se ponen a hacer entrevistas y a vender libros. Que además, por cierto, un oficial tendría que saber de ingeniería, tendría que saber de mecánica, tendría que saber de telecomunicaciones. Me resulta curioso que un general se retire y en vez de irse a una empresa privada se dedique a escribir un libro y a publicarlo. No sé, pero creo que los oficiales tienen una preparación lo suficientemente importante para conseguir algo mejor, ¿no? A no ser que tengan la ilusión de que su libro se vaya a convertir en un Harry Potter, un 50 sombras de Grey o alguno de estos y vayan a venderlo como locos. No creo que alguno piense que va a escribir el Quijote, obviamente, pero bueno, cualquier cosa te puedes esperar. Pero sí, señores, este es el fondo de la cuestión. Es el fondo de los oficiales que tenemos, que son los que tendrían que abrir la boca, porque claro, un legionario de Almería, ¿qué declaraciones va a hacer? Si no le va a escuchar nadie. Y encima le van a arrestar 16 días. Un paracaidista de Paracuellos, ¿qué va a decir? Un infante de Pontevedra, ¿qué va a decir? El que tiene que hablar es el general. El GEMAD, el AGEMA, todos estos.
Estos son los que tienen que hablar. Estos son los que tienen que poner el grito en el cielo. ¿Y qué hacen? Justo lo contrario. Y luego venden libros, claro está. Claro, en un país como España, con la historia que tenemos, que como he dicho, hemos luchado más en un fin de semana aburrido que muchos países en toda su historia, pues al final que tú seas general y el día de mañana te pregunte tu nieto, abuelito, abuelito, ¿qué eres general? ¿Qué batallas has ganado? Y digas, bueno, escribí un libro, ¿lo has leído? Pues tiene que ser un poco repugnante, ¿no? Porque yo, pringaillo, uno más entre decenas de miles, he pegado mucho más tiro que la inmensa mayoría de los oficiales españoles, por no decir que la absoluta totalidad de ellos. Porque tampoco he visto a ningún oficial vaciar el cargador. Alguno, pero muy poquitos. Y eso como norma general no suelen llegar a general. Como norma general. Entonces en este aspecto yo sé que tiene que ser muy triste que tu nieto diga, mira, mi abuelito es general como lo fue el Gran Duque de Alba, como lo fue el Cid, como lo fue Franco, sin irnos a otros siglos, como lo fue Álvaro de Bazán, como lo fue Alejandro Farnesio, como lo fue tantos y tantos y tantos y tantos y tantos. ¿Y en qué batalla luchó tu abuelo? ¿Has visto? El Madrid gana la Champions. Pues eso, señores. Patéticos y ridículos oficiales generales. Patéticos y ridículos. Y además, un auténtico hazme reír. Que cualquier legionario, cualquier cabo legionario, cualquier paraca de la vida va a tener más batallas militares que contar que las que va a juntar todos los oficiales de la Armada, bueno, todos los almirantes de la Armada y todos los generales del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire. Y esta es la triste realidad, una triste realidad que obviamente a los generales le duele mucho que se la diga, le duele mucho, y yo por eso lo hago. Y además, como por aquí nadie me puede arrestar, ni me puede hacer absolutamente nada, pues mira, es uno de los poquitos sitios donde todavía podemos hablar libremente en España. Que esa es otra. Que mi mamá, que nació en el 54, se criase con muchísima más libertad de la que me he criado yo. Bueno, yo me he criado con bastante libertad, la verdad. Ahora ya no. Pero no me puedo quejar. Pero que sí, es una realidad que mi madre tuviese mucha más libertad y muchos más derechos de los que yo puedo tener. No deja de ser curioso, ¿verdad? La dictadura que tuvimos anteriormente y la democracia en la que vivimos ahora. No deja de ser curioso. No deja de ser curioso. Por cierto, los grises de antes le pegaban con la porra a los sindicalistas, ¿verdad? Los azules de ahora le pegan a las ancianas. Es otra cosa entre diferencia entre dictadura y democracia. Unos pegan a hombres y otros pegan a mujeres indefensas con 70 años en sus espaldas y en sus rodillas. Bueno, son los machotes de los ceneperos. Algún día también haré un capítulo radiofónico de lo que es el CNP. Aunque en el fondo no tiene mucho que ver con el canal tampoco, las cosas como son. Entonces esto que quería comentaros de la entrevista a este almirante de Armada que realizaron en el debate, el que esté interesado que la lea, además yo os recomiendo que la lea, no voy a echar peste sobre la revista y mucho menos, os recomiendo que vayáis al debate y leáis la entrevista o lo ponéis en Google, entrevista almirante el debate y hasta no hace falta que ponáis el nombre, que es almirante Garat, no hace falta ni que pongáis el nombre, ya os va a salir directamente y leéis la entrevista y veréis qué os dice, y os va a decir pues lo que cualquier otro y luego de paso que ha escrito un libro, por si queréis comprarle, supongo que estará disponible en Amazon. En fin, señores, es la realidad de nuestros oficiales que, como he dicho, de teniente y capitanes son la leche, en el momento que ascienden a comandante, siguen siendo la leche, pero eso sí, leche caducada. Bueno, pues hasta aquí este primer capítulo. Ya me diréis qué os ha parecido, ya veréis si tiene tirón, si no tiene tirón, si la gente lo escucha, si no lo escucha. Os pregunté que si os parecía bien o mal, el 75% dijisteis que bien y el 25% que mal. Bueno, es un buen porcentaje para empezar. Si no os gusta, pues no se hacen más y ya está. Y si os gustan, pues iré haciendo cuando pueda, porque señores, mi tiempo es finito. Yo no puedo estar... Bastante que subo 2 vídeos al día, y algunos hasta 3 y 4 vídeos. De hecho, bastante común que suba 3 y 4 vídeos todos los santos días. Y ya para el podcast no me da más. Pero sí es cierto que me apetecía hacerlo básicamente, en primer lugar, porque aquí no tengo que editar vídeo ni nada. Puedo estar hablando mientras veo partido de fútbol. De hecho, lo que estoy haciendo ahora mismo. Y luego, para continuar,
pues obviamente como no hay que editar vídeo ni nada, es mucho más fácil. Simplemente lo puedo subir con el mismo móvil a YouTube mientras que estoy cenando. No me quita lo cierto que nada de tiempo. Y sí me sirve para hablar de muchos temas, que hacer un vídeo sobre esto, pues ya me diré dónde saco yo la imagen para hablar sobre una entrevista a un general. Bastante complicado, ¿verdad? Y sobre el ejército de Corea del Norte, pues me costó casi una semana conseguir hacer un vídeo de 8 minutillos para hablar de un carro norcoreano. Imaginaros el resto. Pues eso, espero que os haya gustado. No tengo despedida, como tengo en el vídeo, así que un abrazo a todos, gracias por apoyar el canal y hasta la próxima.